Quienes somos seguidores de Jesucristo, ¿qué podemos hacer de estos tiempos de fuerte crisis económica? Creemos que Dios nos ha bendecido de diferentes formas para que a su vez podamos nosotros bendecir a otros. Pablo nos dijo, más bienaventurado cosas es dar que recibir. Así que contar sus bendiciones es un gran ejercicio para el creyente. Pero, ¿se ha detenido usted a pensar por qué Dios lo bendice a usted? Así que gracias por estar en compañía de nosotros, que hoy nos vamos a mostrar el objetivo primordial porque Dios bendice a sus hijos. Escuchemos el mensaje, hermanos, compartamos las bendiciones de Dios. Así que estén listos con lápiz y Biblia y papel, por favor, para que apunten cosas que ustedes puedan anotar. Es fácil de notar a ser un poco de egoísta en medio de estos tiempos de crisis económicas que estamos nosotros viviendo. Todos necesitamos o tenemos necesidades que tenemos que suplir en nuestra vida, pero también tenemos que recordar las responsabilidades que hemos nosotros recibido. Así que la pregunta que debemos hacernos es la siguiente, hermanos. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar, los seguidores de Cristo, ante estos tiempos de crisis y necesidades? Y creo que lo primero, hermanos, que debemos hacer es pensar en las enseñanzas mismas y ejemplos que el Señor Jesucristo nos ha dado mientras anduvo Él en este mundo. No crean que Jesús vivió en una época mejor que la nuestra, ¿eh? Tuvo que enfrentarse sobre todo muchas de las cosas que hoy tenemos que vivir. Y sabemos también de que esos fueron tiempos peores que los nuestros. Solo existían dos clases de sociales: aquellos que eran ricos y poderosos y los esclavos que eran solamente extremadamente pobres. ¿Qué fue lo que el Señor nos enseñó en relación con este tema? ¿Cómo nos dijo que debíamos nosotros reaccionar ante estas situaciones? Lo mismo que enseñó a sus discípulos puede ser también usado en nuestras vidas, pues los principios y las verdades bíblicas, hermanos, no cambian para nada. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, todavía tienen vigencia para nuestra vida. Es en la palabra de Dios que nosotros hallamos todos estos principios que Jesucristo y sus apóstoles pues compartieron con nosotros. Y es al leer estos pasajes bíblicos que nos damos cuenta nosotros que no solo eran efectivos para esa época, sino también lo son para la nuestra. Es por eso que debemos nosotros tratar de andar en la misma forma que estos primeros cristianos lo hacían. Los mismos principios, sobre todo, que regían en la vida de esos creyentes de estos primer siglo, debe de ser sobre todo los que nos estén guiando hoy, hermanos. Es mi deseo que por medio de este mensaje podamos aprender más acerca de cada uno de los principios más importantes para nuestra propia vida. Debemos siempre recordar que Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Esa es la razón principal por la que somos nosotros bendecidos, hermanos, por el Señor. Y me gustaría que buscaran en nuestra Biblia el pasaje que se encuentra en Efesios 4, 25 al 28, en donde Pablo nos habla aquí de cómo debemos nosotros vivir esa vida cristiana a la que hemos nosotros sido llamados por Dios mismos. Leamos, yo la tengo lista aquí en PowerPoint, así que vamos a leer. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo aquí nos declara que cada persona, hermanos, debe trabajar. Una de las razones principales por la que debemos nosotros hacer esto es porque así podemos nosotros tener algo que compartir con aquellos que están pasando, sobre todo por alguna necesidad. Leamos también lo que nos dice en 1 Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos,
ni pongan de esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos nosotros. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Nos exhorta aquí, hermanos, a que no robemos, sino que dediquemos nuestro tiempo, hermanos, a trabajar para así poder nosotros algo que compartir con nuestras personas o con los demás. Y si hemos logrado alcanzar que esas cosas materiales, más que nada, no debemos guardarlas solo para nuestro uso, pues el deseo de nuestro Señor es que nosotros las compartamos todo lo que tengamos con los demás. Dios ha bendecido a cada uno de sus hijos y lo ha hecho para que podamos nosotros ser de bendición para otros. Y hay ocasiones en las que no nos damos cuenta nosotros de que significa entonces ser bendecidos por el Señor. Repetimos bastante seguido la frase también, Dios te bendiga, pero no comprendemos nosotros a cabalidad lo que estamos nosotros mismos diciendo. Si le pedimos al Señor que bendiga a otra persona, le estamos entonces suplicando que Él intervenga en esa vida y que haga algo que será para su bienestar. Pueda que esta bendición está relacionada entonces con este amigo que necesita para continuar adelante, o con cualquier otra necesidad que sea específica que tenga en ese momento. O sea, que le estamos pidiendo a Dios que Él intervenga en esa vida y le dé aquello que tanto está necesitando. Esta es una frase que en ocasiones usamos nosotros sin saber lo que está significando. Creo que es bueno que sea parte de nuestro vocabulario, sí, estoy de acuerdo, pero muchas veces la estamos usando fuera de contexto, hermanos. Nuestro Padre Celestial conoce nuestro corazón y sabe también qué es lo que estamos tratando de decir, pero no debemos nosotros desearle a alguien ser bendecido por Dios si no sabemos entonces a cabalidad lo que estamos nosotros expresando. Cada vez que decimos nosotros, Dios te bendiga, estamos pidiéndole al Señor que Él intervenga en la vida de esa persona. Eso significa entonces que si le decimos a alguien que deseamos bendecirlo, lo que estamos declarando aquí es que anhelamos nosotros el poder intervenir en su vida de tal forma que podamos ayudarle a suplir sobre todo alguna necesidad de que sea específica que él tenga. Esta necesidad puede ser de índole material, emocional o espiritual. Es decir, hermanos, que deseamos que Dios nos use para hacer un cambio en la vida de esta misma persona. De igual forma, cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos bendiga en relación con alguna sugerencia o sugerencia en específico, lo que estamos diciendo es que ore en nosotros de tal forma que esta necesidad que hoy tenemos nosotros sea suplida. Es todo lo que debemos recordar la próxima vez que le digamos a alguien simplemente, Dios te bendiga. Al decir esto, estamos deseando que el Señor intervenga en la vida de esta persona y de tal forma que sus necesidades sean suplidas. No debemos solo decir esto porque ha venido solamente parte de nuestro vocabulario, sino que también tenemos que siempre usar nuestra inteligencia, hermanos, al poder hablar y que así nuestras palabras puedan tener sentido. Dios, hermanos, Dios desea que nosotros seamos bendecidos para bendecir a otros. Y estos pasajes bíblicos que acabamos de leer hace algunos instantes, aquí nos enseña que debemos nosotros compartir que aquello que hemos nosotros recibido de Dios. Nos exhorta a trabajar también para que así podamos nosotros tener algo que compartir con los que están pasando por alguna necesidad. Aquellos que tienen muchas riquezas materiales deben estar entonces siempre dispuestos a compartir lo que el Señor les ha dado para así poder ayudar a los más pobres. Y conozco algunos que han decidido hacer esto. Después de todo, pues es lo más sabio por hacer, pues no podrán llevarse todo ese dinero consigo al morir ellos. ¿Saben qué va a pasar con la herencia de aquellos que mueren dejando sobre todo más dinero del que nunca podrán contar ellos? El gobierno va a quitarle sobre todo el 55% de la suma total de que ellos poseen al morir sobre todo, y el resto será sobre todo los que sus herederos reciban.
¿Qué creen que hará el gobierno con ese dinero? Si nos detenemos a pensar nosotros en la manera en que el gobierno de nuestro país han estado malgastando el dinero, nos damos cuenta entonces de que no van a darle buen uso a él, o sea, el dinero. Hemos despilfarrado el dinero durante años en guerras y tratando de ayudar a otros países que hoy nos odian. Creo que ese dinero hubiera sido mejor emplearlo para poder ayudar a nuestros ciudadanos a comprar sobre todo una casa, o al menos sostenerlos de tal forma que no perdieran ellos lo que poseían. Dediquemos algunos minutos para poder pensar el tema de la salvación. ¿Por qué creen que Dios nos salvó? Es muy probable que algunos van a responderme diciendo que para que podamos nosotros ir al cielo. Pero esta no es la razón que el Señor nos ha salvado, sino que es el resultado de esa salvación. No fuimos salvados por Dios para que no fuéramos nosotros al infierno, hermanos, o para que pasáramos nosotros la eternidad en el cielo. Nos salvó para protegernos y que no fuéramos nosotros destruidos por el pecado. Y sabemos que el pecado puede destruirnos y cualquier vida. Es por eso que el Señor nos perdona todas y cada una de nuestras faltas y desobediencias, para que no seamos nosotros destruidos por la obra que el pecado puede llegar en nosotros mismos. No solo nos ha perdonado, sino que también ha enviado a su Espíritu para que more en nuestro corazón, hermanos, y que así seamos nosotros guiados por Él para poder vivir agradándole en todo lo que hagamos. Esta es la primera razón, hermanos, por la que Él nos ha salvado. La segunda razón por la que nos salvó es para que podamos nosotros llegar a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, que nos salvó y hoy mora en nosotros por medio de su Espíritu, para que así nuestro Padre Celestial pueda obrar en nuestra vida de tal forma que podamos nosotros llegar a tener el carácter de Cristo y así ser también semejantes a Él. No está hablando de una semejanza física, sino de llegar a conducirnos tal y como el Señor lo ha hecho. Solo así podemos nosotros llegar a ser un reflejo claro y nítido de Jesucristo, mis hermanos. La tercera razón por la que hemos sido salvos la podemos encontrar en Efesios 2, 5 al 7. Leamos este pasaje de la Biblia una vez más. Aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice aquí. Y juntamente con Él los resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es precisamente en este versículo 7 que acabamos de leer, hermanos, en donde hallamos nosotros la tercera razón por la que nosotros fuimos hechos salvos por Dios. Nos salvó para así poder nosotros proclamar durante toda la eternidad el maravilloso poder de su gracia y la riqueza de su bondad para con nosotros. Cada uno de nosotros puede ser visto entonces como un trofeo, hermanos, o un recordatorio de que nos ha salvado Él y guardado por su gracia. Somos una prueba viviente de que su gracia y su bondad son reales, pues pueden ser vistas en cada uno de ustedes y de mí. Somos una muestra de la misericordia de Dios, porque no nos ha dado aquello que nosotros merecíamos, sino que nosotros, o más que nada, nos otorgó aquella salvación por su gracia. Otra de las razones por la que nos salvó es para glorificarse por medio de esta obra que Él ha hecho en nosotros. Nuestra salvación le da honra, gloria y exaltación al Señor. Y también sabemos que hemos sido nosotros salvos con el propósito de que hagamos nosotros el trabajo de Dios en este mundo. Es por eso que nos dice que somos nosotros el cuerpo de Cristo. Le servimos en todo lo que nosotros hacemos, mientras compartimos nosotros lo que nos ha dado Él. Somos sus manos, sus pies, sus oídos y su boca, y sobre todo en este mundo, porque Él se encuentra sentado a la diestra del trono de Dios, y nosotros le estamos representando aquí en la tierra. Podemos afirmar entonces que Jesús ha venido a nuestra vida
para usarnos y que así otros pueden llegar a conocerlo también. Sabemos que solo Él es el Señor, el Maestro y sobre todo el Rey de todo lo que existe. Y nos declara que no había venido a este mundo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los demás. Leamos lo que nos dice Lucas 22:27 en relación con este tema del servicio. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se siente a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esta es la manera que Jesús se veía él aquí mismo, como un siervo y no como alguien que debía ser servido por los demás. Y podemos recordar muchos de los ejemplos que Dios nos da en relación al servicio. Pero el primero que viene a nuestra mente, hermanos, casi siempre, es esa ocasión en la cual estaba él dispuesto a lavar los pies de los discípulos mismos. Así que si en verdad hemos venido nosotros a ser seguidores de Cristo, tenemos que poseer un corazón de siervo. No nos dijo que estaba Él entre nosotros como aquel que dirige nuestra vida, sino como el que sirve. Era la función de los siervos, estar de pie junto a la puerta para poder quitar las sandalias de los visitantes y lavar sus pies. Mas, sin embargo, Jesús nos declara aquí que vino a ocupar ese papel. ¿Qué pensamos nosotros mismos? ¿Acaso nos vemos nosotros como siervos o estamos esperando que sean otros las que nos sirvan? En lugar de aprovechar cada oportunidad que tengamos para poder compartir con otros lo que hoy poseemos. Y es por eso que comencé este mensaje, hermano, diciéndoles que es muy fácil, sobre todo, tomar una actitud egoísta en medio de estos tiempos de tantas necesidades. No sabemos cuánto tiempo más vamos a seguir trabajando en el empleo que hoy tenemos, ni tampoco estamos convencidos de que si podremos nosotros sobrevivir con el dinero que hemos nosotros podido ahorrar después de mucho esfuerzo y sobre todo sacrificio de nuestra parte. Si comenzamos a pensar en todo lo que podríamos sucedernos, sobre todo, vamos a afanarnos tanto que hasta podemos nosotros sufrir un infarto al corazón. Existen tantos peligros en estos momentos, hermanos, que podemos nosotros llegarnos a sentirnos mal. Quizás vamos a ser víctimas de un ataque terrorista o a perder el salario con el que estamos nosotros pagando todas nuestras deudas o cualquier otra desgracia. Podríamos pensar entonces que nuestra situación en la actualidad no es la misma que enfrentaban los discípulos del primer siglo, pero ellos también estaban expuestos a diversas pruebas y dificultades. El imperio romano estaba gobernando con puño de hierro, hermanos, y no tenía misericordia con nadie que no aquellos que se oponían a sus leyes. Si alguien no estaba dispuesto a ordenar la ordenanza del emperador, podría estar convencido de que perdería ahí su vida como consecuencia de esa desobediencia. ¿Cuál era el estilo entonces de vida que ellos tenían? ¿Qué fue lo que enseñó al respecto? Si escuchamos con atención las enseñanzas de nuestro Señor, nuestra vida será transformada y podremos vivir nosotros con mucho más gozo y paz del que hoy poseemos. No solo vamos a podernos sentirnos mejor, sino que también podremos ser de bendición para otros. No podemos pensar que somos demasiado importantes nosotros como para poder servir a los demás. ¿Acaso podemos nosotros dudar de la autoridad y el poder de Jesús? El Señor nos dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno solo somos. Sin embargo, él mismo fue y se declara siervo de todos. Me gustaría que pensaran por unos instantes solamente en aquellas acciones que él realizó que puedan ser vistas como una expresión de su servicio. De esta forma, que nosotros también debemos servir a ellos. Jesús alimentó a los que le servían a ellos cuando los vio hambrientos. En una ocasión, él multiplicó los alimentos para que 5,000 pudieran comer. También sanó a los que estaban enfermos. Y podemos recordar también el pasaje que nos describe cómo el ciego Bartimeo estaba a la orilla del camino, en las afueras de Jericó. Este hombre, al escuchar que era Jesús el que estaba pasando por ahí, comenzó a clamar a gran voz diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y muchos de los que estaban ahí le mandaban que se callase, hermanos. Pero leamos entonces cuál fue la reacción del Señor ante tal clamor de este hombre. Leamos Marcos 10:49, en donde se nos dice aquí: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Nuestro Señor se detuvo para atender al clamor de un hombre ciego y pobre, hermanos. Y sabemos que sanó a este hombre y le devolvió la vista. También leemos en diversos pasajes de la Biblia cómo Jesucristo aquí perdona los pecados de aquellos que se acercaban a su presencia con un corazón arrepentido verdadero. Fue esto lo que pasó con esta mujer que había sido sobre todo sorprendida en el acto de adulterio. Jesús nunca cuestionó si era culpable o no. Les dijo a sus acusadores que tirara la primer piedra a aquel que estuviera libre de pecado. Poco a poco todos fueron arrojando las piedras que tenían en sus manos y se fueron, porque eran culpables de sus propios pecados. ¿Qué le dijo el Señor a esa mujer al quedar él solo con ella? Busquemos Juan 8, 10 y 11 y leamos las palabras exactas que aquí usa en este pasaje de la Biblia. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús perdonó a esta mujer, lo hace porque pudo ver en sus corazones y en sus ojos el arrepentimiento que había en su corazón. Es por eso que perdona el pecado que acababa ella de cometer. También puedo recordar la ocasión, hermanos, en que Marta y María mandaron llamar a Jesús, pues su hermano Lázaro había enfermado de gravedad. ¿Se acuerda usted de ello? Mas, sin embargo, después, aunque hubo una gran amistad con el Señor, este decide entonces demorarse y llegar después de que Lázaro hubiera muerto. Leamos lo que Jesús le respondió aquí a Marta cuando ésta salió a encontrarle al escuchar que había venido al funeral de su hermano. Busquemos Juan 11, 25-26. Le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estas maravillosas palabras, hermanos, no hubieran quedado plasmadas en las Escrituras si el Señor hubiera llegado a tiempo para poder salvar a Lázaro antes de que muriera. Mas, sin embargo, sabemos que esta espera era parte de su plan, porque él sabía que le iba a resucitar de entre los muertos. Otro pasaje bíblico, hermanos, que deseo mencionar es que se encuentra en Juan 14, 1 al 3, en donde leemos lo siguiente, como el Señor consoló aquí y anima con sus palabras a sus discípulos en un momento que era difícil de su vida. Leamos este pasaje entonces. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a ustedes mismos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas fueron palabras que el Señor expresó la noche antes de ser crucificado. Sus discípulos necesitaban ser consolados, hermanos, y animados de esa forma, para que pudieran ellos ser capaces de poder continuar adelante en la vida que los había él llamado. No solo los consoló con sus palabras, sino que también les da seguridad y cada vez que sentían ellos dudas y confusión. Precisamente hallamos un momento de estos en el mismo capítulo 14 de Juan. El Señor le da la seguridad aquí de que no los iba a dejar solos, sino que iba a enviar su Espíritu para que estuvieran con ellos para siempre. Leamos Juan 14, 18. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí los discípulos estaban un poco confundidos, hermanos, porque no tenían la certeza de lo que iba a pasar, sobre todo una vez que su maestro se hubiera ido. Pero el Señor les prometió aquí que estaría con ellos al enviar al otro Consolador, o sea, el Espíritu Santo, para que morase en sus corazones. También sabemos que Jesucristo rescató a muchos que estaban perdidos.
Un buen ejemplo de esto lo hallamos también en el capítulo 5 de Marcos, en donde se nos describe aquí lo que sucedió con el endemoniado gadareno. Este hombre vivía en los sepulcros y siempre estaba gritando y haciéndose daños con las piedras. Estaba controlado por los demonios. Pero la Biblia nos declara aquí que Jesús los saca a los demonios que estaban morando en ese hombre y salvándole y transformando sus vidas. El Señor no solo hizo todo esto, hermanos, que hayamos mencionado, sino que también fue paciente con aquellos que no entendían el mensaje que les estaba dando. Recordemos a Nicodemo, esta maestra de la ley, que pertenecía a la secta de los fariseos y que vino a Jesús de noche, sobre todo para hacerles algunas preguntas. ¿Se acuerda usted de la Biblia? Vamos a leer estas respuestas que le dio en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no podía comprender entonces cómo era que podía él volver al vientre de su madre para poder nacer de nuevo. Sin embargo, el Señor aquí no le reprendió, hermanos, sino que dedicó tiempo para poder explicarle lo que había querido él decir al poder hablar de esta forma del nacimiento. Y esta es una verdad bíblica que aún se aplica en nuestra vida. Solo aquellos que han nacido de nuevo podrán entrar al reino de los cielos. No existe ni una otra forma de ser salvos, hermanos. Y no importa lo que hayamos nosotros creído a este punto de nuestra propia vida. Jesucristo nos dijo que solo por medio de Él podíamos ser reconciliados con nuestro Padre Celestial, hermanos. Fue esto lo que declaró en Juan 14:6 al expresar esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quizás algunos de ustedes no creen o no crean que estas palabras sean ciertas, pero esto, hermanos, no significa que esta verdad sea eterna, cambie solo por la incredulidad de algunos de ustedes. La verdad de Dios no es afectada por nadie o por lo que creamos o dejemos de creer, porque siempre es la misma. Jesús también le dio paz a sus discípulos. Ellos necesitaban escuchar palabras que sobre todo que alentaban y que calmara su corazón como consecuencia de todo lo que les estaba pasando o diciendo esa última noche. Y es por eso que el Señor le dice lo siguiente en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que, como hayamos visto nosotros, no solo declara que debían mantener una actitud de siervos aquí, y sobre todo en todo momento. Fue esto lo que le dijo el pasaje que leímos en Lucas 22:27. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. He mencionado solo algunas de las muchas ocasiones, hermanos, en las que nosotros, Señor, actúa de acuerdo a sus enseñanzas. Cada vez que se daba cuenta él de que alguien tenía una necesidad, hacía lo que hacía necesario para suplir dicha necesidad. ¿Significa esto que sanó todos los enfermos? ¿O que satisfizo él la necesidad de todos los que vivieron a su alrededor? Por supuesto que no, pero sí estaba él atento a los problemas y dificultades que los demás tenían. Conocía los corazones de las personas y sabía también lo que necesitaban. Y si analizamos su vida también, nos vamos a dar cuenta de que estuvo él constantemente dando sin esperar nada a cambio. En todo momento estuvo Jesús compartiendo lo que tenía con los demás. Aún al final, hermano, de sus vidas, mientras se hallaba en esa cruz en medio, sobre todo, de estos dos los malhechores, estaba dándose a sí mismo a toda la humanidad para que pudiéramos nosotros ser salvos. Pues este es el sacrificio máximo que estuvo dispuesto a dar él, al cargar sobre sí el pecado de todos nosotros o toda la humanidad. Es gracias a esto que todos aquellos que se acercan a él con fe y le piden perdón por sus faltas y pecados, somos perdonados y recibimos la salvación de su alma. ¿Cuántos los que hoy me están viendo y escuchan me están considerando o están considerando ser seguidor de Jesucristo?
Es muy probable que muchos crean que estar en este grupo. Pero permítame entonces hacerle otra pregunta. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a nuestra vida para poder compartir con otros lo que hemos nosotros recibido de Dios? ¿Será que solo hemos estado viviendo satisfaciendo nuestras propias necesidades personales sin pensar en los demás? No estoy hablando solo de compartir las riquezas, hermanos, y los bienes materiales que hemos nosotros recibido de nuestro Padre Dios, sino de muchas otras cosas. Las personas más felices que he conocido yo son aquellas que están dispuestos a dar todo lo que tienen ellos con los demás, hermanos. Han llegado hasta el punto de darse a sí mismos, si ha sido necesario, pues tienen ellos un gran corazón de siervo. No tenemos por qué suplicarles a otros para que den para la obra de Dios. No se trata de pedir, hermanos, para que ellos den más, sino que nuestra petición está enfocada en la obediencia que nosotros debemos tener frente a nuestro Señor. Sencillamente debemos hacer lo que el Señor nos ha ordenado que nosotros debemos hacer. Y la Biblia nos enseña que Jesús compartía todo lo que poseía con los que le seguían. Siempre mantuvo una actitud de siervo. Y si vamos a ser nosotros sus seguidores, debemos aprender a compartir con los demás y también tener un corazón de siervo, hermanos. También vamos a leer lo que nos dice en Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si nos amamos, también vamos a estar dispuestos a compartir con nosotros mismos lo que tenemos. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunas de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y es importante que destaquemos, hermanos, que no solo nos dijo que lo que estaba haciendo Él por nosotros, sino que también nos declaró Él lo que teníamos nosotros que hacer con lo que nos estaba también otorgando. Podríamos pensar en aquellas personas que de alguna forma u otra han escogido servirnos a nosotros. Ya sé que muchos de estos oficios y profesiones que voy a mencionar, hermanos, son muy bien pagados, pero el hecho no es el salario que esa persona está recibiendo en este momento, sino que ha estado dispuesto a compartirlo todo hasta su propia vida con tal de cuidarnos a nosotros y protegernos. Podemos incluir aquí en esta lista a los policías, a los bomberos, a las enfermeras, a los doctores, a muchos oficios más que podían ser parte sobre todo de este grupo. Pero no tenemos tiempo para mencionarlos todos. Lo cierto es que estas personas pues no solo hacen este trabajo para recibir un salario, porque podrían no tener uno similar o aún mayor en algunas ocasiones si deciden ellos cambiar de profesión. Lo que sucede aquí es que aman su trabajo y están dispuestos ellos a darse a sí mismos con tal de ayudar a otros, hermanos. Muchos de ellos están convencidos de que han sido ellos llamados por Dios para poder servirles en el lugar que los ha puesto, y es por eso que se entregan por completo a esa obra y profesión. En mi caso personal, puedo asegurarles, hermanos, que no soy un pastor solo porque yo he escogido serlo, sino que fue Dios el que me ha escogido para esta labor. He sido llamado a ser un siervo, hermanos, y es por eso que no creo que esta sea mi responsabilidad aquí, sino que es también mi gozo, ¿Por qué? Porque disfruto lo que yo hago. También podemos mencionar a otras personas que han bendecido también la humanidad, hermanos, en el pasado y que en ocasiones se han olvidado. Podemos mencionar sobre todo a Thomas Elverson, porque todavía estaríamos sentados en la oscuridad si no hubiera sido por la labor que él realizó. ¿Acaso nos vemos detenidos a pensar cómo sería nuestra vida hoy de no haber sido por este hombre? ¿Sabía que era sordo él? Quizás fue que todo ese tiempo que estaba sordo que le ayudó a pensar a él, sin ser sobre todo interrumpido sobre los ruidos que nos están rodeando. Y podíamos añadir a esta lista nosotros los hermanos Wright, a Henry Ford también, el de los carros, a otros más que brindaron un gran servicio a la humanidad, hermanos, con los descubrimientos e inventos que han portado, y también grandes mexicanos.
Es importante que nos demos cuenta de todo aquello que el Señor nos ha dado a nosotros y cómo nos ha bendecido de gran forma. Es por eso que voy a mencionar algunas de esas bendiciones que hemos nosotros recibido de Él y que es lo que debemos nosotros de hacer con esto. Lo primero que deseo destacar aquí es que nos ha salvado de nuestros propios pecados. ¿Qué debemos hacer entonces con esta salvación que nos ha otorgado Él? Leamos lo que nos dice en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No significa esto que tengamos que ir a otro país, hermanos, para realizar esta labor evangelística, sino que podemos hacerlo en el mismo lugar en donde nosotros vivimos. Es nuestra responsabilidad compartir las buenas nuevas de salvación, hermanos, con aquellos que son parte de nuestra vida. Y en este grupo de personas podemos nosotros incluir a los que trabajan en nuestros centros de trabajo o en laborales, en nuestros familiares también y a nuestros amigos. No podemos negarnos nosotros a compartir con otros lo que hemos nosotros recibido y sobre todo que viene de nuestro Señor. En segundo lugar, podemos afirmar que nos ha dado su honor. Dios nos ama como nadie nos ha amado a nadie. Su amor por nosotros es incondicional. Leamos en primera de Pedro 4:8, hermanos. Aquí lo que nos dice que debemos hacer con esto. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos ser fervientes al amar a los demás. Eso significa entonces que no solo amamos de palabra, hermanos, sino que nuestro amor se expresa con nuestras acciones que hacemos. El ferviente amor se expresa por sí solo. Y no nos está pidiendo que hagamos nosotros algo que no haya hecho ya por nosotros tampoco. Nos amó de tal forma que estuvo dispuesto Él a entregar a su propio Hijo para que todos aquellos que le recibieran pudieran ser salvos. Nos amó tanto que entregó a su vida por nosotros. Es por eso que nos pide aquí que amemos a los demás con fervor, amor y sinceridad. Debemos entregarnos nosotros de tal forma que algún día ellos puedan darse cuenta que el amor que nosotros sentimos por ellos es real. No solo nos ha salvado y nos ha amado, sino que también ha perdonado también nuestros pecados. Busquemos Efesios 4:32 para que así podamos leer nosotros lo que nos está pidiendo que hagamos en relación a esto. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también perdonó a nosotros en Cristo. ¿De qué manera nos perdonó el Señor? Lo hizo a pesar de que no merecíamos su perdón. Si le hemos pedido con sinceridad que nos perdone, podemos estar convencidos nosotros que así lo ha hecho Él. Este es uno de los problemas más grandes, hermanos, que existen en los matrimonios hoy. Pues hay unos que no están dispuestos sobre todo a perdonar los errores de los otros. Podría afirmar que en cada caso, muchas veces de divorcio, una de las personas no han estado sobre todo dispuestas a perdonar a la otra. Lo mismo ocurre en el núcleo familiar, cuando no estamos nosotros dispuestos a perdonar a nuestros padres o a nuestros hijos o a nuestros hermanos. Debemos recordar entonces que hemos sido llamados nosotros a imitar el ejemplo que Cristo nos ha dado a nosotros. No creo que exista una persona que pueda afirmar que no ha recibido el perdón del Señor después de haber sido sobre todo y clamado a Dios sinceramente. No es algo que tenemos nosotros hacer más que de una vez, pues que si se lo pedimos nosotros de corazón, sabemos que lo ha hecho. Puede que haya ocasiones en las que no sintamos nosotros su perdón, pero debemos nosotros confiar en la promesa que nos ha dado a nosotros en 1 Juan 1:9, en donde nos dice lo siguiente, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Podemos confiar entonces que nos perdonará? Pues no es algo que va a ser como consecuencia de nuestros méritos, sino que porque Él es fiel y justo para cumplir aquello que Él ha prometido. ¿Qué deben hacer aquellos que aún viven lejos de Dios? Tienen que confesar sus pecados y reconocer sobre todo que es solo por Cristo que podrán ser reconciliados como nuestro Padre Celestial.
Pídanle que perdone sus pecados y que reciban así como su único Salvador personal. Y si hacen esto y confían sobre todo que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz cubrió la deuda que tenían con Dios como consecuencia del pecado que habían cometido, serán perdonados y van a obtener la vida eterna. Somos perdonados por Dios y no por obras. Y es por eso que nos pide que nosotros aprendamos a perdonar a los demás también. No es algo que solo pues simplemente debamos hacer a veces, sino que tenemos que estar nosotros dispuestos a perdonar siempre, en todo momento. De la misma forma que el Señor nos ha perdonado a nosotros, debemos también nosotros perdonar a otros. Es cierto que algunas personas nos han herido, hermanos, y nos han hecho sufrir mucho. Pero eso no debe ser lo que debe determinar nuestro perdón. ¿Cuántas veces nos han perdonado Cristo? Si decimos que somos cristianos es porque hemos nosotros decidido imitar el ejemplo que nuestro Señor nos ha dejado. Es por eso que debemos perdonar nosotros a los demás. Porque también Cristo nos ha perdonado a nosotros y muchas veces. Dios también nos probó de todo aquello que necesitamos para poder suplir nuestras necesidades, hermanos. Nos ha dado bendiciones que son materiales. ¿Y qué es lo que nos dice que debemos nosotros hacer con ello? Leamos entonces 1 Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, nos dice. Todos de una forma u otra hemos recibido bendiciones materiales de nuestro Dios, hermanos. Y es por eso que nos dice que debemos compartir con los demás estos bienes y estos tesoros que ha depositado Él en nuestras manos. Nos dice que esto es algo que debemos hacer generosamente. Sabemos que no solo nos ha dado todo esto, hermanos, que ya hemos mencionado nosotros, sino que también nos ha enseñado la verdad. Es por medio de su palabra que se ha revelado a nosotros de una forma más completa. Busquemos Gálatas 6:6 y leamos lo que nos está diciendo aquí que debemos hacer con esta bendición. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. El Señor nos ha enseñado muchas cosas por medio de su palabra, hermanos, y también nos ha dado a nosotros la gran responsabilidad de compartir esas mismas enseñanzas con las demás personas. Pueda que sintamos que no podemos hacer esto porque no somos profesores o maestros, pero no necesitamos tener nosotros un título universitario para poder compartir con otras las personas las enseñanzas que nosotros ha dado en la Biblia. Solo tenemos que estar dispuestos a decirles a los demás lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros por la porción de la Biblia que estamos nosotros compartiendo con ellos. Si le decimos lo que significa y cómo puede ser aplicado a sus propias vidas, ya les estamos nosotros enseñando la palabra de Dios. Todos hemos sido llamados a ser maestros y enseñar a los demás de una forma u otra. No importa el nivel académico que usted tenga, hermanos, en su vida. El Señor nos ha llamado a todos a instruir a nuestros hijos para que puedan ellos llegar a vivir una vida que sea sobre todo del agrado mismo de Dios. Esta es una de las funciones que tiene el Espíritu Santo, hermanos, en la vida del creyente. Nos capacita a nosotros para que podamos enseñar a otros y que así podamos nosotros guiarles a la verdad que nosotros hallamos en la palabra de Dios. También sabemos que el Señor nos consuela. Leamos también lo que nos declara en 2 de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hemos sido llamados a consolar y confortar a las personas que viven a nuestro lado, hermanos. Es cierto que hay ocasiones también en que no sabemos nosotros qué palabras debemos usar para poder consolarlos. Pero el Señor nos va a mostrar lo que nosotros debemos decir. Muchas veces solo tenemos que acercarnos a ellos. Y al ver su dolor decirles que estaremos nosotros orando por sus necesidades. Pueda que no podamos entender todo lo que está pasando en sus vidas. Pero debemos asegurarnos nosotros de que pueden ellos contar con nuestro apoyo mismo.
Tenemos que estar dispuestos a escucharles y si deseos ellos compartir con alguien aquello que los está a ellos sentirse mal. Y al hacer todo esto, lo estamos nosotros consolando en medio del sufrimiento que están ellos enfrentando. Otra bendición que recibimos del Señor es que nos anima a nosotros y nos exhorta a continuar adelante. Es por eso que a veces venimos a su presencia en oración, porque nos sentimos nosotros desanimados por alguna dificultad o prueba que ha venido sobre todo nuestra vida. Venimos ante Él y le pedimos que nos sostenga en medio de todo esto. Escuchemos lo que nos dice en relación con este tema en Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Todos necesitamos, sobre todo, tener más de una persona en nuestra vida que nos pueda exhortar y animar a continuar a nosotros adelante. Pero si solo estamos pensando nosotros en lo que está relacionado con nuestra vida, no podemos entonces darnos cuenta de las oportunidades que el Señor nos esté dando para animar a los demás. Sabemos que el Señor también nos ha recibido y agradecemos a Dios por esto. Leamos en Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Si decimos que hemos recibido una persona, significa entonces que le hemos nosotros aceptado tal y como Él es. Pueda que no nos agrade a nosotros la profesión que tenga o alguna de las cualidades que Él haga, pero podemos sí aceptarlo como persona que tiene sobre todo la necesidad de escuchar el mensaje de salvación. Pueda que sean simplemente egoístas o codiciosas, pero no podemos nosotros rechazarla por esto, porque el Señor nos ha recibido a nosotros, a pesar de que también teníamos nosotros algunas de estas características anteriormente. Creo que el rechazo sería una de las peores emociones que podamos nosotros sentir. A nadie le gusta ser rechazado, ¿verdad? Sentir que ya no es necesario en el lugar donde se encuentra. Pero debemos recordar nosotros que Dios nos ha recibido por medio de su Hijo Jesucristo, a pesar de que no merecíamos nosotros que hiciéramos eso por nosotros. No lo ha hecho por nuestros méritos, como se lo he dicho, sino porque es parte de su naturaleza. Su amor por cada uno de nosotros es incondicional. El Señor también nos amonesta. Leamos lo que nos dice en Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hemos sido capacitados no solo para animar, sino también para molestarnos los unos a los otros. De igual forma que el Señor nos amolesta a nosotros, nosotros también debemos advertir a los demás cuando estén ellos haciendo algo que no sea sobre todo del agrado mismo de Dios. Quizás están a punto de tomar una decisión que sea importante y tenemos que hacerle ver a ellos que si están encaminando ellos por un sendero que esté en peligro. Una amonestación es una advertencia, hermano, que le hacemos a alguien en relación con cualquier aspecto de su vida. Puede que esté relacionado con algo que están a punto de comprar o con alguna amistad que no es del agrado de Dios o con cualquier otra cosa. Jesús nos amonesta cada vez que comenzamos nosotros a desviarnos de sus caminos y de igual forma nosotros debemos amonestar a los demás. No solo nos amonesta, sino que también es paciente con cada uno de nosotros. Busquemos lo que nos dice en Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia a los unos con los otros en amor. Pacientes los unos con los otros. Cada padre debe ser paciente con sus hijos. Todos tenemos que ser pacientes, hermanos, para con las demás personas. Y cuando somos nosotros pacientes, estamos declarando entonces que somos capaces de esperar hasta que la otra persona haya aprendido lo que le estamos nosotros enseñando. Podemos esperar hasta que nos perdone, hasta que haya un cambio verdadero en esa persona o hasta que nos paguen hasta lo que nos deben.
Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros, es por eso que debemos nosotros ser pacientes con los demás. También ha sido bondadoso. Leamos una vez más lo que nos declara aquí en Efesios 4:32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Nos sorprenderíamos al darnos cuenta nosotros de las muchas formas o maneras en las que podemos nosotros expresar generosidad hacia aquellos que tanto la necesitan, hermanos. Es muy probable que estas personas no estén esperando nada de nuestra parte, pero al ser bondadosos nosotros con ellos, los estamos bendiciendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted decidió hacer algo bueno por otra persona? Y esta bondad y generosidad deben de estar siempre presentes en el matrimonio, hermanos. Pero también deben ser parte de las relaciones que tenemos con otras personas. No es algo que hacemos para recibir algo a cambio nosotros. No se trata de recibir, sino de dar. Tenemos que ser bondadosos con los demás, porque el Señor también lo es con nosotros, hermanos. También debemos estimularnos nosotros los unos a los otros. Leamos lo que nos dice respecto en Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos significa motivarnos para que podamos hacer algo, hermanos, en específico. ¿Cómo podemos nosotros motivar a los demás? Deseamos motivar a nuestros hijos para que sean obedientes, ¿verdad? Para que puedan ellos expresar su amor y que sean sobre todo bondadosos con otras personas. No es bueno que siempre estemos criticando nosotros lo que otros hacen. Y sabemos que algunas personas que siempre tienen un comentario negativo que expresar. Pareciera que no saben cómo decir algo positivo. Pero nosotros, los seguidores de Cristo, debemos ser muy diferentes. ¿Qué es lo que motiva a las personas? Definitivamente no la crítica. Somos motivados por la bondad, por los halagos y por esas palabras de aceptación que tienen sobre todo de gran valor por nuestra vida. Si resaltamos las cualidades de los demás, los está motivando a nosotros no solo a mantenerlas en el estilo de vida de ellos, sino ser mejores personas. Y por último, debemos recordar nosotros que el Señor comparte con nosotros. Leamos una vez más el pasaje que mencionamos anteriormente, casi al comienzo de esta predicación, Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus propias manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nos declara que debemos nosotros trabajar para que así podamos nosotros tener algo que compartir con los que tienen muy poco o con más necesidad que nosotros. Hemos hablado del estilo de vida, hermanos, que Jesús llevó mientras estuvo Él en este mundo. También les he mencionado, hermanos, lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que espera que nosotros hagamos a las otras personas. Y ahora me gustaría hacerles la siguiente pregunta a ustedes. Si analizamos la manera en que estamos nosotros viviendo, ¿estamos siendo dadores o solo estamos nosotros esperando recibir lo que otros pueden darnos? Las personas que viven con más gozo son las que están prefiriendo dar y no recibir, hermanos. Debemos recordarles que cuando estamos ante la presencia del Señor y sobre todo en el cielo, vamos a ser recompensados no por lo que recibimos, sino por lo que hemos supido nosotros dar a otros. Es por eso que es más sabio dar que recibir. No solo vamos a poder vivir con más gozo si estamos nosotros compartiendo con los demás. También se nos declara, hermanos, que seremos más útiles para poder el reino de Dios y vamos a disfrutar más de esta propia vida. Todo es mejor para los que estamos dispuestos a dar más de lo que recibimos. Y es por eso que desearles a usted hoy la oportunidad, hermanos, de cambiar la versión de su vida y que así puedan ustedes obtener el regalo eterno que el Señor les ofrece a usted. ¿Cómo pueden hacer esto? Lo primero que deben de hacer es reconocer que son pecadores. Deben ser capaces ustedes de que han desobedecido a Dios y que no merecen nada porque sus obras no son lo suficientemente valiosas para comprar el perdón que solo podemos obtener nosotros por medio de Jesucristo. También deben reconocer que Jesucristo es su Salvador personal.
y que solo por medio de él pueden recibir el perdón de sus pecados. No importa cuántas buenas obras una persona pueda hacer, hermanos. La Biblia nos declara que nadie puede ser salvo por las buenas obras que hagan, sino por medio de la fe que deposite usted en Cristo. Y por último, debe rendir todo lo que tengan ante él y reconocerle como el único salvador de sus vidas. Es en ese momento en que sus pecados van a ser perdonados y van a ser sobre todo reconciliados con Dios. El Espíritu Santo va a venir a su vida y lo va a sellar como siempre como hijo de Dios y va a recibir usted el regalo de la vida eterna. Es de esta forma que deseo yo compartir con usted lo que el Señor me ha dado a mí. Así les expreso yo mi amor y bondad porque deseo que todos puedan ustedes recibir las mismas bendiciones que Dios me ha dado a mí. Cambien el ritmo de su vida, de esta forma Él podrán, sobre todo ustedes van a poder gozar las bendiciones que el Señor va a tener que tener preparado para ustedes. Oremos para que el Señor nos ayude a nosotros a poner en práctica estas grandes enseñanzas de la vida. Padre, te agradecemos por el gran amor que tú siempre nos demuestras. Y es mi deseo que aquellos que escuchen este mensaje puedan comprender todo lo que tú nos has dado y lo mucho que te debemos. Nos has regalado todo lo que hoy tenemos, incluyendo nuestra propia vida. Te pido que guíes tú a los que aún no te conocen, para que así podamos nosotros tomar una decisión por ti. Permite que puedan sobre todo rendir sus vidas ante ti y reconocer que Jesucristo es su Salvador personal. Es precisamente en el nombre de tu amado Hijo que estamos orando. Amén. 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 Gracias y espero que nos sigan viendo y que a la vez compartan estos videos a sus amigos, a sus parientes y conocidos y que sea sobre todo una bendición para cada uno de ustedes. Hasta luego y bendiciones.